Seguimos con más, de hecho, en Costa Rica. Gracias por estarnos acompañando. Y ahora sí, pues tenemos muchísimas cosas que conversar. Ahorita estábamos hablando, Ricardo, 33 años de Editus ya. Sí, bueno, el grupo, yo no, ¿verdad? No, hablamos de la carrera. 33 años, sí, empezamos en el 90, cuando Edín y yo, Edín, el guitarrista, y yo nos graduamos de la UCR y nos quedamos como en el aire pensando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir, verdad? Entonces, bueno, no, en ese momento la situación era súper diferente, habían muchas opciones también como de trabajo, pero nosotros empezamos a reunirnos para tocar, para montar música y todo, porque lo que queríamos era tocar, ¿verdad? Porque en ese tiempo la opción era como o dar clases o tocar con la Sinfónica, que todo bien con eso, ¿verdad? Pero queríamos tocar y crear nuestro propio proyecto. Y entonces yo un día conocí a Edín, ¿verdad? Ahí en la UCR, me parecía que tocaba súper bien, que me gustó mucho cómo tocaba, la onda de él, el estilo, y entonces le propuse que por qué no empezábamos a hacer cosas, ¿verdad? Y fue como, ¿verdad? Como amor a primera vista, ¿verdad? Y ahí nos fuimos, ¿verdad? Igual con Tapado, bueno, con Tapado ya yo tocaba con Tapado en el grupo San José, que era un grupo de gente del Castella. Yo no soy del Castella, él sí es egresado del Castella, y entonces ya yo lo conocía, ya había trabajado con él en los 80s. Edín tocaba en Canto América con Tapado, entonces cuando en un momento se dio la posibilidad de tocar y tocar con un percusionista y ni siquiera lo pensamos, le dijimos, sí, llamemos a Tapado, y desde ahí nos quedamos tocando con él hasta la fecha. ¿Cómo fue en ese momento tomar la decisión? Porque, a ver, Editus tiene una línea un poco diferente a lo que se trabajaba en música cuando ustedes salieron, que ya era más una nota rock, una nota balada, pensando propiamente en los grupos, llamémosle comerciales, que trataban de hacer música para vivir. Ustedes se van por una nota experimental totalmente diferente, que tal vez no era lo común. Sin embargo, a ver, uno lo pensaría desde el inicio como, mira, es que eso no es lo que la gente va a escuchar tal vez a algún concierto. Pero ustedes logran darle la vuelta y al contrario, más bien se vuelve un grupo bastante popular, empiezan a crear su comunidad y empiezan a hacer una carrera que al menos en lo que ustedes empezaron a trabajar no había otro, ¿verdad? Y se salió mucho del molde tal vez de lo que había en ese entonces. No sé si al principio ustedes lo pensaron así y dijeron, mandémonos porque es lo que nos gusta, o si trataron de darle la vuelta más bien como propuesta, decir, no, vamos a lograr hacer un producto que a la gente le llegue y poder sobresalir sobre todo lo que ya se producía. Esa fue la intención. La intención era crear algo nuevo y algo que nosotros quisiéramos realmente hacer. Claro, había... Yo creo que la responsabilidad de este proyecto tiene mucho que ver con la música que sonaba en la radio. Había una emisora que se llamaba Estéreo Azul, que programaba mucho jazz y mucho new age y mucho esta onda, ¿verdad? Y nosotros escuchábamos mucho esa emisora, y además en esa época nos gustaba mucho escuchar a muchos jazzistas y gente, pero sobre todo gente que hacía world music, ¿verdad? Gente que mezclaba cosas. Entonces nos empezó a interesar mucho esta onda como de mezclar, ¿verdad? Todo, mezclar estilos, mezclar... de hecho, fue como el inicio de ese género, ¿verdad? Y empezamos a trabajar muy fuerte en eso porque nos gustaba muchísimo y estábamos sobre todo tratando de hacer un trabajo muy honesto, como lo que realmente queríamos tocar. Y eso fue como empezó a moverse. Sí existían algunas cosas. Bueno, existía Diango y Suelta, el grupo experimental, sí, que desde los 80s, y que por dicha todavía existe el grupo, ¿verdad? Todavía existe el proyecto. Adrián sigue haciendo su música. Manuel Obregón, me acuerdo que sí ya andaba haciendo cosas por ahí. Pero sí, en ese momento era muy diferente, ¿verdad? Muy diferente a lo que se vive ahora, o a lo que se vive desde hace rato, ¿verdad? Con respecto a la música.
y de ahí nos mandamos, ¿verdad? Nos tiramos al agua, empezamos a hacer cosas y todo, digamos que la historia de Editus ha estado llena de como de sorpresas, ¿verdad? Porque de pronto nos ofrece, la directora de la Sinfónica Nacional nos ofrece una fecha en el Teatro Nacional para hacer un concierto de música de cámara ahí y dijimos, bueno, hagámoslo con Editus, ¿verdad? Y lo hicimos, se anunció, se hizo todo lo que había que hacer y la sorpresa fue que llegamos a tocar y estaba lleno el teatro. Nosotros dijimos, pero ¿de dónde, cómo nos conocen? ¿Verdad? Y entonces ahí nos dimos cuenta que realmente había mucha aceptación por este tipo de música y así fue como empezamos, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que a la gente realmente le gustaba eso, a pesar de que, bueno, a pesar no, en ese momento existían corrientes muy fuertes de música, todavía no existía el reggaetón, pero sí existían corrientes muy fuertes de música, la música como decís vos, o sea, había una onda comercial muy fuerte, el Chiqui Chiqui estaba muy fuerte, por ejemplo, y bueno, y bandas de rock que venían sonando muy fuerte, pero sí, fue como un experimento realmente meternos en la onda con este tipo de música, en el medio, con este tipo de música. Creo que aquí nos podrían dar unas 6 o 7 horas aproximadamente si nos pusiéramos a hablar de toda la historia de Editus y yo creo que nos hacen falta minutos. No, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de tocar puntos importantes que marcaron la carrera, no solo de Editus, sino de la música nacional, como fue por ejemplo cuando ustedes se acercan a Rubén Blades, hacen el proyecto con él, vienen los Grammys, que son puntos muy importantes para la música nacional, insisto, porque era algo que en Costa Rica todavía no se había alcanzado y que creo es un antes y un después de muchas otras cosas que vinieron y sucedieron luego de ese primer paso, donde dan un salto internacional, se logra un proyecto muy importante que los lleva a coronar con un premio internacional. ¿Cómo fue toda esa época? Bueno, como vos decís, hay un antes y un después de Rubén Blades, pero sobre todo porque Rubén fue quien nos hizo entender, nos abrió los ojos y nos hizo entender qué era lo que estábamos haciendo. Uno de los momentos más importantes de nosotros fue un día, una noche en la casa de Rubén, cuando ya estábamos empezando a trabajar con él, porque a nosotros nos costó entender por qué Rubén se interesó en nosotros. De hecho, al principio los arreglos musicales y todo lo que estábamos haciendo era en una onda más tirando hacia la salsa, y Rubén nos decía, no, eso no es lo que yo quiero lo que quiero es el sonido de ustedes y mezclarlo con la onda mía. Bueno, ok, y entonces nos fuimos por ese lado. Pero un día Rubén nos sentó en la sala de la casa y nos dijo, así fue como yo los conocí. Hizo todo lo que hizo en el momento que puso el disco, ¿verdad? Y nos explicó qué fue descubriendo. Y yo ahí los tres nos dimos cuenta de para alguien como él, un músico que admirábamos tanto, ¿verdad? Cómo entendió nuestro trabajo, qué significaba para él nuestra música, nuestro proyecto. Y a partir de ahí como que empezamos a creer. Y eso fue casi 10 años, cuando teníamos casi 10 años de estar tocando, empezamos como a creer realmente en lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Es interesante porque a partir de ahí como que nos la creímos y empezamos realmente a trabajar muy fuerte y dijimos, no, o sea, la onda va por aquí. El tema de los Grammys, sí, eso fue muy importante, nos abrió muchas puertas y nos sigue abriendo todavía, después de 20 años de los Grammys, nos sigue abriendo muchas puertas, pero fue muy importante para nosotros porque fue un reconocimiento a eso que Rubén tanto nos luchó para que entendiéramos, ¿verdad? Que lo que nosotros hacíamos, lo que estábamos produciendo. Y a partir de ahí, sí, fue un momento, fue un camino lleno de sorpresas también y lleno de cosas muy positivas, ¿verdad? Vamos a ir a música, todavía tenemos que hablar sobre lo que nos tiene aquí hoy, que es este nuevo relanzamiento de Editus 360. Antes de ir,
a ver, escuchar Tokú, 1995, me dijiste que es esta... 1995. Este tema, ¿quién tiene los Grammys? ¿A dónde están? Están en todo lado. O sea, no es como en los barrios de antes que se acuerda que llevan una imagen de María y que le iban pasando por todas las casas. No, el tema de los Grammys, a uno le dan una estatuilla, o sea, para todas las fotos, que son como 200,000 fotos, y después se la quitan, y entonces si la querés hay que comprarla. Me acabas de matar, reventaste una bomba de la imaginación. Cada uno tenía que pedir que gestionara la cuestión para que le llegara el Grammy a la casa. O sea. Ok, bueno, vamos entonces a escuchar y a ver Tokú. Ya venimos con más de Hecho en Costa Rica porque venimos a hablar ahora sí de... vamos a decir música nueva porque es una reversión y a contar sobre todo este nuevo proyecto también que tiene la gente de Editus. Seguimos con más de Hecho en Costa Rica, ya regresamos. Seguimos con más de Hecho en Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Ricardo, ahora sí hablemos un poquitito de pues toda esta nota Editus 360 reversionado tantos años después. Ahorita lo estábamos hablando fuera de cámaras, como a pesar de que pasan los años, pues la música electrónica ha estado ahí. Esta faceta que ustedes tuvieron diferente, bueno, no diferente porque es es la esencia de Editus, pero bajo una base electrónica que tal vez no era lo que estaban acostumbrados a tener, que tantos años después les sigue generando recuerdos a la gente y ustedes siguen recibiendo buenos comentarios y a la gente le sigue gustando mucho el producto. ¿Por qué reversionarlo en el 2023? Bueno, primero, por lo que dijiste, por lo que dijiste al principio, la música electrónica no pasa de moda y más bien estamos en un momento donde la mezcla es algo de todos los días. El mezclar los géneros, las fusiones son cada vez más fuertes, ¿verdad? Y cada vez uno ve proyectos donde la gente está fusionando diferentes estilos, bueno, y uno lo ve en los artistas, que el reunirse, el hacer dúos, el hacer colaboraciones es algo muy común. Esto no fue como sacado de la manga cuando lo hicimos así como rebuscado, no, realmente a los tres siempre nos ha encantado la música electrónica y siempre hablamos de producir un proyecto de música electrónica. Cuando se dio la oportunidad, porque eso fue en el año 2008, había como, no sé si te acordás que había una cuestión muy fuerte, se empezó a dar la onda de los bares de música electrónica. Y entonces una marca nos contrató para hacer una gira de Editus haciendo un proyecto de música electrónica y así fue y ese fue el empujón para crear el proyecto. Nos juntamos con Zurdo, que es un productor de música electrónica, DJ, y empezamos a trabajar con él en el proyecto. Nos gustó mucho y ahí quedó. Y la gente es la que nos ha estado siempre como pidiendo, cuando nos contratan, nos llaman y nos dicen que quieren que hagamos la música de Editus 360, del disco de Editus 360. Y entonces siempre ha estado en nosotros ese repertorio, ¿verdad? Esa música. Y ahorita pensamos que era un momento ideal para hacer un relanzamiento de uno de los temas, que es el que le da el nombre al disco, que es Editus 360, porque 360 es un giro de 360 grados de la onda de la naturaleza, que está como representada en nosotros por la onda acústica, digamos, por el sonido acústico, hacia la parte urbana, digamos, que está representado por la onda electrónica, y es un ir y regresar a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, esa onda la quisimos volver a sacar. Hicimos esa versión, volvimos a grabar el tema, le agregamos el violonchelo y metimos algunos elementos, y se hizo este videoclip porque realmente fue como muy significativo para nosotros retomar el tema, ¿verdad? Retomar y la música siempre la hemos estado tocando, ¿verdad? Entonces nos pareció súper bien el tema esto lo grabamos en la azotea del Banco Nacional, que
donde hay una vista bastante buena. Una vista ¿verdad? Panorámica, donde pues, se puede ver toda la ciudad, ¿verdad? Y precisamente se puede hacer una mezcla de la onda de la naturaleza ¿verdad? Que podemos ver desde arriba, ¿verdad? La onda de la naturaleza con la cuestión de la ciudad, ¿verdad? Y nos pareció súper bien hacerlo ahí. Ricardo, a mí me parece muy chiva cuando los grupos toman su música y vamos a decir, la actualizan, a pesar de que creo que la música no tiene una edad, pero sí como que le ingresan cosas nuevas a la versión, porque esto permite como refrescarlo. Y a pesar de que Editus ya tiene pues, su comunidad y su audiencia y su gente que lo escucha desde hace tantos años, creo que esto también permite que se vaya creando un nuevo público, ¿verdad? Que vaya conociendo tal vez el grupo. Esto lo he hablado con muchos artistas, como cuando se va a tocar y de pronto se empiezan a ver como caras más jóvenes, como que el público no envejece, solo es uno el que empieza a envejecer, ¿verdad? Sí. Y que de pronto uno dice, bueno, qué vacilón que haya gente pues un poco más joven que le llame la atención. Y creo que también esto ayuda mucho, ¿verdad? Para que justamente se pueda ir creando una nueva comunidad y una nueva gente que descubra la música de Editus y diga, mira, esto es fresco, esto me gusta. Y de pronto se consume en el catálogo y atrapas a nueva gente, ¿verdad? Claro, y eso tiene mucho que ver con el tipo de música que se hace, ¿verdad? Porque hay música que sí pasa de moda, hay música que sí tiene fecha de expiración. Nosotros siempre hemos como pensado en eso, en que la música que nosotros hacemos, la idea es, no la hacemos con ese fin, pero nos hemos dado cuenta de que el estilo siempre se mantiene, el estilo de la música, digamos, de la onda acústica, ¿verdad? Toda esta onda de recrear sonidos de la naturaleza, de mezclarlo con los instrumentos acústicos, y esa fusión que nosotros hacemos, que siempre hemos hecho, es algo que se mantiene y que hemos notado que se ha mantenido, y por eso seguimos tocando. Ya tenemos 33 años de estar tocando, y esto que decís vos de las generaciones, que uno empieza a ver caras nuevas, nos hemos llevado, ¿verdad? Como sorpresas de que de pronto estamos en un concierto didáctico y preguntamos, y bueno, ¿y quiénes de ustedes nacieron como 1990 o en esos años, en los 90s? Y resulta que nadie había nacido antes del año 2000, ¿verdad? Era solo gente súper joven, y nos dimos cuenta que nadie, ¿verdad? Que ninguna persona que estaba en el público había nacido cuando ya nosotros teníamos rato de estar tocando. Pero resulta que porque les llegó un disco por su papá o por un tío o por un amigo, empezaron a escuchar esta onda. Y entonces ha sido muy interesante porque nosotros hemos siempre tratado como de mantener eso, ¿verdad? Sabemos que este tipo de música es música que no pasa de moda, digamos, que no caduca. Y igual pasa con la música electrónica. La música electrónica es algo que siempre ha ido cambiando, pero siempre está presente, ¿verdad? Siempre escuchamos música electrónica y siempre los músicos, hay muchos artistas trabajando con este género, ¿verdad? Y haciendo fusiones. Entonces, por eso no nos sentimos como agarrando así del baúl de los recuerdos algo y no, era algo, además, es como te dije al principio, es música que nos hemos mantenido tocando. Desde que hicimos este disco, nos hemos mantenido tocando esta música. Más bien en este momento de la historia es que sentimos que más bien que es donde más aceptación puede tener, ¿verdad? Porque la gente está ya más familiarizada con las fusiones y la onda electrónica ha permitido como también eso, ¿verdad? Que se preste para poder mezclar con diferentes estilos. Muy bien. ¿Te parece si vamos ahora sí a estrenar? A ver, observar esta nueva producción de Editus 360, esta reversión 2023, para que la disfruten. Acá hecho en Costa Rica, ya venimos al cierre del programa.